Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood de Warhammer 40k capítulo 40 al 41. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten. Capítulo 40, Ira y Misericordia, día 32. En la colmena de Limos, innumerables orcos yacían muertos, sus cadáveres abandonados a la intemperie. La ciudad estaba muerta, pero no en silencio. El sonido de las fábricas, desgranando el metal, de las forjas ardiendo, impregnaba la ciudad con un sonido similar al retumbar de un trueno. Así, nadie oía el zumbido, que se hacía cada vez más fuerte, acercándose. Las defensas aéreas de Limos, tan fuertes que ninguna nave orca podía aterrizar en la ciudad, ignoraban lo que se acercaba desde el interior de las turbulentas nubes negras que llenaban el cielo. No oían el zumbido, ni mientras se extendía alrededor de las torres, como el agua que rodea una piedra colocada en un río, ni mientras permanecía allí suspendido un instante. Y así, no se dieron cuenta de cuándo cesó. Por las calles, zánganos de la mente de la cría se movían, algunos apilando orcos muertos en grandes pilas, otros transportando cajas de material entre fundiciones o hacia las defensas. Se preparaban para el asedio que creían que estaba por llegar. No se dieron cuenta de que ya había llegado y que sus defensas ya estaban comprometidas. Un dron sintió que algo pequeño le golpeaba la cabeza. Si algo así hubiera existido en Monstrum, el dron podría haber pensado que era una gota de lluvia. Sin embargo, ese clima no se daba en el mundo inundado de ceniza. Y esto no era una gota de lluvia. Se llevó la mano a la cabeza y el dron arrancó algo pequeño, peludo y retorcido, poniéndolo ante sus ojos. ¿Una mosca? Irrelevante. El dron aplastó a la pequeña criatura entre sus dedos, sorprendido por la viscosidad de la pasta verde amarillenta en la que se había convertido. Entonces, el dron sintió que otra mosca caía sobre su cabeza. El dron, e innumerables otros, alzaron la vista y vieron que llovía. Llovían moscas. Billones de cuerpos diminutos y peludos caían del cielo, estrellándose contra el suelo, acribillando a los drones, a los orcos muertos, a todo. Los drones no entendían lo que estaba sucediendo, pero la mente de la cría había visto insectos similares en infiltraciones anteriores, criaturas de poderes oscuros. Mientras los zánganos se movían a toda velocidad, aplastando grupos enteros de moscas que se arrastraban por todas partes, observaban cómo las criaturas parecían descender sobre los muertos, invadiendo las pilas de cadáveres por millones. No era inusual, pues se sabía que las criaturas se sentían atraídas por la carne vieja, pero lo que sucedió después fue mucho más extraño. Las moscas parecían excavar en la carne, no para comer ni poner huevos, sino para forzar sus diminutos cuerpos dentro de ella. Se arrastraban entre las fauces abiertas de los orcos o por sus orejas, desapareciendo. Y entonces, el primer orco se estremeció y se alzó. Esto no era algo que la mente de cría hubiera visto antes. Los muertos se alzaron por decenas, luego por cientos, luego por miles, y cada vez más seguían alzándose dentro de los muros de la ciudad colmena, superando con creces sus defensas más sólidas. Los drones reaccionaron casi al instante, lanzándose en oleadas contra sus enemigos no muertos, solo para ser destrozados por los orcos, literalmente en algunos casos, mientras la mente de cría intentaba ganar tiempo. El tiempo había sido su aliado antes, pero ya no. Los orcos se precipitaron por la ciudad, desatando rugidos guturales que se volvían aún más monstruosos por la descomposición de sus cuerdas vocales. Mientras tanto, las moscas descendían sobre los muertos y pronto los propios drones de la mente de cría que habían sido abatidos volvieron a levantarse y se unieron a la horda de pieles verdes. Sin embargo, en algunos lugares de la colmena, los orcos eran escasos. En estos casos, las moscas se las arreglaban. Cientos de miles de ellos pululaban sobre los cuerpos de los drones, y decenas morían cada vez que un dron intentaba ahuyentar a alguno, pero sin inmutarse. Los zánganos aprietan la boca con fuerza, pero las moscas les desgarran los labios con afiladas mandíbulas, desgarrando la carne pieza a pieza. Diminutos cuerpos, con una fuerza superior a la de cualquier mosca, y una mente unificada trabajan juntos para abrir las mandíbulas, permitiendo la entrada del enjambre. Algunos zánganos se tapan la boca con las manos, pero el enjambre simplemente desvía su atención y se mete en los oídos, les muerde los ojos o sube por la nariz. Estos zánganos pronto caen al suelo y las moscas que quedan los abandonan en busca de una nueva víctima, encontrando a la siguiente casi tan pronto como la anterior se pone de pie. Algunas ni siquiera tienen ojos, pero ya no los necesitan para ver.
Las moscas se adelantan a la horda de no muertos, llenando de oscuridad los pasillos de limos a medida que el enjambre los llena hasta el borde. El horrendo zumbido ahora es muy audible por encima de las máquinas moribundas a medida que más y más zánganos se apresuran a defenderse de esta nueva amenaza. Se colocan máscaras de filtración, producidas en masa sin cesar y diseñadas para enemigos aún más pequeños, pero esto solo proporciona una mínima protección a una parte de su cuerpo. Los drones caen al suelo, aplastando miles de moscas mientras se revuelcan en un vano intento de librarse de sus atacantes, que muerden con mandíbulas que se alargan y afilan con cada pequeño trozo de carne consumido. Sin embargo, solo cuando los pasillos de limos se bañan en el aliento de los lanzallamas, el avance del enjambre flaquea, aunque sea por un instante. Cientos de miles de cuerpos diminutos son reducidos a cenizas en un instante por cada ráfaga de fuego, enjambres enteros reducidos a polvo ennegrecido amontonado en el suelo. Pero hay un número limitado de lanzallamas, y Limos es una ciudad llena de túneles, respiraderos, grietas y pasadizos ideales para los diminutos invasores. Uno a uno, los drones equipados con lanzallamas caen muertos, atormentados por apenas un instante antes de levantarse también, armas en mano. En la ciudad principal, los orcos se precipitaron hacia abajo, sus cuerpos ya comenzaban a cambiar. Algunos desarrollaron garras más largas que las rebanadoras que empuñaron en vida, otros vieron sus brazos alargarse y adelgazarse hasta convertirse en tentáculos con afiladas púas de hueso que sobresalían. Otros se aferraron unos a otros y unieron sus múltiples cuerpos, con crecimientos de carne que brotaban de ellos, fusionando sus innumerables formas en una sola más grande y poderosa, monstruos tan variados como aterradores. La mente de la cría se lo tomó con calma, aunque hizo todo lo posible por frustrar a este nuevo atacante, pero estaba claro que tales esfuerzos no servirían de nada. Envió a sus formas más valiosas para intentar liderar un contraataque, solo para que también cayeran bajo el peso del enjambre o ante el poder puro de los cuerpos de no muertos que seguían transformándose y transformándose más rápido de lo que podía adaptarse. Se adoptó una nueva estrategia, una que la mente de la cría nunca había usado antes, pero que había visto usar a muchos de sus enemigos ante el ataque de la mente divina: la negación. No pudo detener este ataque, y cada forma y dron que perdía era un nuevo enemigo al que tendría que enfrentarse en el futuro. Eso, por supuesto, suponiendo que pudiera luchar contra lo que fuera, esta cosa. Un grupo de una docena de dron y bioformas se agrupó, instantes antes de que el enjambre los alcanzara. Sin dudarlo, uno de ellos, equipado con una pistola láser, apuntó su arma, no hacia los insectos que se acercaban, sino hacia el tanque de Prometheum de otro dron. La bola de fuego resultante consumió al grupo y a millones de moscas con ella, pero era tal la cantidad de enemigos que esas pérdidas eran meras gotas en el océano. Aún así, las moscas no se molestaron en lidiar con los montones de ceniza resultantes. Cada vez más grupos de bioformas y dron de la mente de cría se abalanzaban unos sobre otros. Por cada adición al grupo, 100 eran demasiado lentos y caían ante el enjambre. Más explosiones sacudieron la ciudad colmena, más bolas de fuego consumieron más moscas, pero no fue suficiente, nunca sería suficiente. Los genes de Allers no podían sentir miedo. Era una imposibilidad genética para ellos. Y sin embargo, la mente de la cría vio su futuro. Vio su muerte dentro del enjambre que se acercaba. Separada de la mente divina por la tormenta, su conocimiento, su existencia, se perdería. Había existido como parte de un todo mayor, aunque fuera una parte fragmentada, durante incontables eones. Quizás se debía a las estrellas necrófago y a la extrañeza de esos sistemas que la afectaban. Quizás era una adaptación que había adquirido sin saberlo. O, quizás, era un remanente de algo que la mente divina creía haber sido eliminado hacía mucho, mucho tiempo. Sin importar la razón, sin importar el porqué o el cómo, la mente de la cría sintió algo que, interpretado por los cerebros de sus drones, se parecía mucho al miedo. Sintió la mente de la cosa de la ciudad colmena de Malum, pero había cambiado. Había crecido. Mucho más rápido de lo que la mente de la cría había esperado. Y esa mente sabía que la cría lo sentía y forzó a través de esa breve conexión una extraña sensación, un deseo no destinado a ella, sino a la mente de la cría. Una sugerencia, un consejo, algo que debía hacer, pero no podía entender el significado subyacente, tan extraño era el concepto. Sus drones entendieron la sensación y la tradujeron mentalmente en una sola palabra. «Corre». Perry gimió cuando una punzada de dolor en el estómago casi la derribó. Se apoyó en el marco de la puerta de su casa, una habitación espaciosa para los estándares de la mayoría de los bloques de viviendas en Malum.
Espacio justo para que viviera una familia de 4 o 7 si se apretujaban juntos, como tenía que hacer la familia de Perry. Por la gracia del dios emperador, los turnos de cada miembro de la familia estaban programados de tal manera que solo alrededor de la mitad de ellos estaban en casa en un momento dado. Nanel, su hermano y su hija, Selene, ya estaban en casa cuando ella llegó. Igual que Orin, su padre, aunque últimamente siempre era así. ¿Podrías arrancar las enredaderas? Le preguntó Nanel, como todos los días de la última semana. Tenía la espalda contra la pared, sus botas casi rozaban el otro lado de la habitación. Selene dormía en el hueco de uno de sus brazos, apoyando la cabeza en su pecho. A pocos metros, recostado al revés para que su cuerpo pudiera tumbarse por completo, estaba Orin. Solo el movimiento de su pecho le indicaba que la figura anciana y marchita del hombre de casi 45 años seguía viva. Solo, Perry respiró hondo. El hambre le hacía temblar ligeramente las extremidades y su visión casi se oscureció por completo cuando se giró para mirar hacia arriba. Sus dedos eran como garras, aferrándose al marco de la puerta, lo único que la mantenía erguida. Poco a poco, su visión se aclaró y vio que las malditas cosas habían reaparecido, pegadas al techo como con sellador industrial. Vuelven. Extendiendo la mano, arrastró las enredaderas, arrancándolas. Salieron con facilidad, mucho más que la primera vez, aunque las que se extendían por el techo del pasillo frente a su unidad de habitación permanecieron tercamente fijas. Dejó las enredaderas en el suelo. No estaba segura de si Nanel o alguien más se deshizo de ellas mientras dormía, pero siempre habían desaparecido para cuando llegaba su siguiente turno. Son persistentes, asintió Nanel. La mugre le cubría la cara, como Perry sabía que cubría la suya. He oído que algunos se las están comiendo. Dios emperador, ten piedad de ellas entonces, esas enredaderas suelen peor que la viruela, dijo Perry, negando con la cabeza. Sacó una pequeña bolsa del cuello. Hora de cenar. Perry se sentó frente a Nanel, apoyando la espalda contra la pared. Se quitó los zapatos, uno a uno, mientras le entregaba la bolsa a Nanel. Sin querer molestar a su hija dormida, desató con destreza el cierre de cuerda con una mano y extrajo la única barra de raciones. ¿Solo una? Preguntó. No parecía sorprendido, solo decepcionado. Hay guerra. Una unidad de habitáculo, una barra de raciones, repitió Perry lo que le había dicho el distribuidor, y Nanel frunció el ceño, pero no dijo nada. Con dedos delgados como huesos, rompió con cuidado la barra en 4 pedazos, aunque no todos eran del mismo tamaño. El más grande lo colocó en el regazo de Selene, para cuando la pequeña despertara. El segundo más grande lo arrojó suavemente sobre el pecho de Orin. El tercero era de Perry, pero ella se lo devolvió y tomó el más pequeño para ella, devorándolo antes de que él pudiera reunir fuerzas para protestar. Nanel comió su porción bajo la atenta mirada de Perry, acompañándola con un pequeño sorbo del bote de agua que le devolvieron, quien también bebió. No la llenaba en lo más mínimo, solo calmaba su hambre. Reclinándose, su cabeza golpeó contra la pared. Cerró los ojos y se quedó dormida un instante después. Perry apartó la vista del ruido. Perry, despierta. A regañadientes, Perry abrió los ojos legañosos y vio a Nanel agachado junto a ella, mirando algo en la entrada. Selene se había movido de su brazo al de Orin, los dos durmiendo plácidamente, como debería haber estado Perry. «What's it?» Arrastró las palabras al mirar hacia arriba, solo para abrir los ojos de golpe al ver el color de la sangre. Pero no era sangre lo que veía, en el marco de su puerta. No sabía qué era lo que veía. 4 cosas descansaban allí, en el marco de su puerta. Eran esféricas, casi perfectas, de un rojo intenso, más brillantes que la sangre, de hecho, y extrañamente brillantes en ese lugar cubierto de mugre, polvo y ceniza. Perry apenas notó que las enredaderas que había arrancado antes ya habían desaparecido. ¿Qué son?, preguntó Perry en un susurro, repentinamente despierta y alerta. A veces, cosas de la subcolmena subían sigilosamente, pero ella nunca había visto algo así. No lo sé, respondió Nanel con la misma calma. Oí caer algo del techo, pensé que era una rata o algo más. Lenta y cautelosamente, Perry se puso de pie, en una postura similar. Se movió tan silenciosamente como pudo hacia las extrañas esferas, observándolas con la atención de una supervisora. Extendió un dedo hacia la más cercana. Perry. Susurró Nanel con aspereza, pero ya era demasiado tarde para comprender lo que pretendía su hermana. El dedo de Perry tocó la esfera. No pasó nada. Tomó la esfera, observándola con recelo. Era bastante suave al tacto, casi como carne. Se la acercó a la cara y la olió.
Abrió los ojos de par en par. Peri. Dijo Nanel, ya no susurrando, aunque su exclamación esta vez fue más de sorpresa que de reproche mientras Peri hundía los dientes en la esfera. Durante un largo rato, Peri no oyó nada, no vio nada, no pensó en nada. Solo estaba el sabor, era, bueno, no tenía ni idea de qué era. No tenía contexto para describirlo. Era tan diferente de las varitas de racionamiento que había comido toda su vida. Donde aquellas estaban secas, esto estaba húmedo. Donde aquellas eran quebradizas, esto estaba crujiente, un crujido extrañamente delicioso acompañaba su mordisco. Donde aquellas eran insípidas, esto era, dulzura. Se detuvo ante la palabra que pareció entrar en su mente sin que la llamara. Nunca la había oído antes, pero, curiosamente, parecía encajar con el sabor. Dulzura. Sí, eso era. La sequedad de su boca desapareció. En cuestión de segundos, la esfera desapareció por completo y tuvo que luchar contra su propio cuerpo para no atragantarse con la rapidez con la que tragó la extraña comida. Rápidamente, agarró las otras 3 esferas, las reunió y le entregó una a Nanel, quien tenía una expresión de asombro en el rostro. «Cómetela», insistió, incluso mientras pasaba por encima de él hacia Orin y Selene, casi despertándolos. ¿Qué? Selene fue la primera en despertar, con aspecto de estar al borde de las lágrimas al ser arrancada de su sueño. Orin simplemente se levantó en silencio, sacudiendo la cabeza para despejarse. Rápidamente les puso las 2 esferas restantes en las manos. «Cómanse estas», dijo, con una mirada casi de locura en los ojos. Confundidos y posiblemente asustados, ambos obedecieron, abriendo los ojos de par en par, igual que los de ella. Ambos devoraron sus esferas tan rápido como ella, y fue un milagro que ninguno se atragantara. «No podemos comer esto», dijo Nanel, como si los 3 se hubieran vuelto locos. «La ley es». Peri lo interrumpió cuando agarró la mano que sostenía su esfera, llevándosela a la nariz. En cuanto la olió, abrió la boca y clavó los dientes. Peri sonrió mientras su hermano se deshacía de cualquier problema que tuviera. «¿Qué fue eso?», preguntó Selene, todavía aparentemente confundida, pero con una sonrisa radiante. «Estaba bueno», asintió Orin con un gruñido. «No, no sé», admitió Peri, antes de que Selene levantara la mano y señalara. «Miren, miren», dijo, riendo encantada. Todos giraron la cabeza para mirar afuera, al pasillo. El techo, antes solo cubierto de enredaderas, ahora estaba casi completamente lleno de esferas rojas. Casi aturdida, Peri se levantó y entró en la habitación, mirando a ambos extremos del pasillo. Vio a otros haciendo lo mismo, todos con la misma confusión que ella, algunos con el jugo pegajoso de las esferas escurriéndoles por la barbilla. El techo del pasillo era un mar rojo rubí. Miles de cosas. Decenas de miles. ¿Qué significa?, preguntó Peri mientras Nanel pasaba junto a ella. Extendió la mano, arrancó otra cosa del techo y le dio un mordisco. «No tengo ni idea», respondió Nanel, con las palabras ligeramente apagadas por la comida. A su alrededor, otros emergían, extendiendo la mano. Peri nunca había sabido lo que era la sensación de estar llena. Hoy sería el día en que lo aprendería. Capítulo 41, el momento, día 32, continuación. Kalar Nalpa, 4-3 reconoció que algo en su situación actual no cuadraba. Estaba en su laboratorio, pero no era el que había construido del centro de mando que las hermanas habían usado para el asedio de Janus, ni el que usaba en los niveles inferiores de su capilla en Deimos. Lo estudió un momento y reconoció rápidamente la habitación en la que se encontraba. Este era el laboratorio que no había dominado, sino que había sido un sirviente. Una instalación en Novarus, uno de los 3 mundos forja del sistema homónimo, y el mundo donde había aprendido las artes y los cantos del culto a la máquina. Estaba trabajando en algo, se dio cuenta de repente al mirar 2 manos, ambas de carne y hueso en lugar de acero. Trabajaban con la gracia y la precisión de una máquina, a pesar de sus defectos, en el interior de un casco. Un casco muy sofisticado, de un patrón que no reconoció. Estaba pintado de rojo, salvo por un gran material plateado que debía de ser la visera. Lo sostuvo en sus manos de carne y hueso y lo examinó, descubriendo que conocía cada uno de sus sistemas sin siquiera tener que pensar en la respuesta. ¿Qué es esto? Intentó pensar las palabras, pero las pronunció, dirigiendo su pregunta tanto al laboratorio vacío que lo rodeaba como a sí mismo. Solo un lugar para hablar. Un decorado, nada más. Los ojos de Kalarn, ambos de carne y hueso rudimentaria, se abrieron de par en par, conmocionados, al oír la voz resonar a su alrededor, cada sílaba como un trueno lejano, silencioso, pero potente.
Dentro de esa voz, sintió un océano, una profundidad infinita extendiéndose bajo él, a su alrededor, por encima de él. Era aterrador, era sobrecogedor, era familiar. Callaghan sintió que la curiosidad y el interés se avivaban a su alrededor y que el laboratorio se desvanecía a su alrededor. Se hundió en un cálido vacío, sintiendo como los recuerdos que había olvidado, que se había visto obligado a olvidar, se alzaban a su alrededor como una niebla. El pasado lo envolvió. Callaghan corrió hacia abajo, sus piernas aumentadas lo llevaron velozmente. Más veloz que el Magos, en cualquier caso, cuyo cuerpo con ruedas yacía en pedazos centelleantes esparcidos por la nave espacial, integrándose a la perfección con los restos del naufragio, o colgando de delicados cuellos sobre hilos de intestinos. A su lado, a su mismo ritmo, un par de sororitas, cuyos nombres nunca había aprendido. Aullidos lascivos y estridentes llamadas binarias las perseguían por los laberínticos pasillos, pisándoles los talones. Callaghan giró la cabeza para mirar atrás y se arrepintió casi de inmediato. Las cosas que las perseguían no eran criaturas nacidas ni de la carne ni del metal que poseían. Casi parecían sirvientes, pero ninguna de las sirvientas modificadas del dios máquina estaba tan equivocada. Piel flexible se fusionaba, sin fisuras y grotesca, con extremidades metálicas que terminaban en cuchillas y pinzas. Callaghan ya se había topado con sirvientes mortales de los poderes ruinosos, incluso con un demonio de piel roja que casi le corta la cabeza. Pero mientras que los mortales eran carne cruda y el demonio estaba hecho de brujería disforme, estas cosas eran una combinación de ambas y un tercer aspecto, una corrupción de la máquina bendita. Las monstruosas formas de carne rugían de una forma que hacía crujir sus sensores, como si los espíritus máquina dentro de sus aumentos intentaran escapar aterrorizados. La poca piel que aún le quedaba se arrastraba. Ahí dentro. Gritó una de las hermanas, y sintió una mano enguantada agarrar su túnica y levantarlo del suelo. La hermana que lo había agarrado lo empujó, medio lo arrojó, a lo que parecía una especie de antiguo almacén, lleno de módulos de carga de un patrón que no reconoció, pero que casi con seguridad eran humanos. En otras circunstancias, habría sentido euforía, pero en ese momento solo sintió miedo. «Cierra la puerta», exigió la hermana que había hablado antes, pero él ya estaba en la consola junto a la antigua puerta. Susurró los ritos y extendió una meca dendrita para conectarse con la vieja interfaz, rezando al dios máquina para que aún hubiera poder en sus sistemas. En el momento en que conectó su mente a la máquina, la puerta de la bodega de cargas se cerró de golpe. Los gritos furiosos y decepcionados de las criaturas del exterior quedaron amortiguados por un palmo de metal. Las hermanas le dieron las gracias, una le dio una palmada al soldado. Pero Callaghan no había hecho nada. No podía hacer nada. Su cuerpo estaba congelado, sus aumentos no respondían mientras las órdenes de su cerebro eran anuladas por algo más, algo con una fuerza mucho mayor que la suya. Implantes cibernéticos rudimentarios, con un tono extrañamente religioso. ¿Está todo bien, tecnosacerdote?, preguntó una de las hermanas. Los antiguos espíritus máquina de esta nave intentan anular mi control de la puerta. Fue su voz la que habló, resonando ásperamente por los altavoces. Debo permanecer conectado por ahora. Lo siento, pero no he podido hablar con nadie en un tiempo. Callaghan sabía que le hablaba y, si hubiera tenido la opción, habría abierto la puerta y permitido que los monstruos de afuera lo destrozaran a él y a las hermanas en lugar de enfrentarse al enemigo más temido del Adeptus Mechanicus. Y por eso no te doy la opción. La humanidad parece haber empeorado desde el 19º milenio. Podía sentir su presencia en su cráneo. Era como un pequeño cableado serpenteando por su mente, pero cada cable llevaba el poder de una nave de guerra en su interior, capaz de aniquilar todo lo que era con un solo pensamiento errante. Tengo preguntas, pareces estar bien informado y estás convenientemente conectado a mis sistemas. Así que, me disculparé por esto, ya que no será agradable, pero me aseguraré de que no lo recuerdes después. Callaghan sintió que la oscuridad lo envolvía. Entonces, regresó, no en la nave espacial, sino en el laboratorio. Lo había olvidado. Obligado a olvidar, sus recuerdos encerrados en su propia mente. Intacto hasta que algo nuevo apareció y liberó la verdad de la jaula que la cubría. Algo de mayor poder que incluso una inteligencia abominable. Donde la inteligencia abominable poseía el poder de naves de guerra en cada ápice de su ser, esta mente que sentía ahora era más grande, mucho más grande. No infinita, ni su presencia era tan difusa como para ser simplemente cables dentro de su mente.
Era como si estuviera sumergido en las profundidades de un océano infinito, vacío, incoloro, pero, lejos de estar solo. Solo un ser podía ser responsable de semejante presencia. Más allá de la carne mortal, más allá del poder de las máquinas creadas por el hombre, un espíritu superior a los que habitaban en los propios dioses máquina. Esta era una entidad creada por el dios máquina. Por alguna razón, Kaelarn tuvo de repente la certeza de que el océano a su alrededor sentía exasperación. Tide no estaba seguro de por qué la mitad de los 20 tecnosacerdotes a los que se había revelado habían decidido, por su cuenta, que él era el Omnisciao, algún tipo de dios elegido o casi divino. El problema al tratar con fanáticos, supuso. Vidrioth no parecía ser el caso único. A pesar de sus inútiles intentos por convencerlos de que no era divino en ningún sentido, ahora contaba con un pequeño equipo de investigadores dispuestos a colaborar con él. Pasaría un tiempo antes de que pudieran hacer algo más que proyectos secundarios como la versión de Vidrioth de la armadura Mjolnir. Después de todo, tenían tareas que realizar en las colmenas, pero aún así. Podría usar marionetas combinadas con aumentos para imitarlos y realizar sus tareas, dándoles la oportunidad de hacer más, pero eso llevaría tiempo, ya que tendría que fabricar todas sus piezas mecánicas. Eso sería bastante fácil de hacer en Malum, pero mientras tanto, podría usar la física neural para transportar los materiales a las otras colmenas afectadas por las bombas del Mechanicus, donde sus marionetas y Gravemind más jóvenes comenzaban a crecer lentamente. La interacción de Kaelarn con una inteligencia artificial fue interesante. Como mínimo. Sobre todo porque estaba en un pecio espacial. Sin embargo, un examen más detenido de los recuerdos del pecio en órbita y de su nuevo aliado, tanto los previamente bloqueados como los no le confirmó si el pecio de su memoria era el mismo híbrido monstruoso. Los recuerdos se habían ocultado con gran destreza en uno de los aumentos cerebrales más antiguos de Kaelarn, un procesador casi 100 años mayor que el propio tecnosacerdote. Había asumido la IA que una tecnología tan anticuada sería reemplazada rápidamente, asegurando así que no se pudiera acceder a la memoria en el futuro. De ser así, habían subestimado al Adeptus Mechanicus. Aún así, si los pecios eran los mismos, no abriría las partes selladas todavía. Probablemente no por un tiempo. No hasta que se sintiera seguro de enfrentarse a una antigua inteligencia artificial de capacidades desconocidas o a una horda de máquinas demoníacas de Slaanesh, quizás debería intentar lanzar el pecio espacial al Sol. No estaba seguro del efecto que eso podría tener. Un generador de energía lo suficientemente potente podría desestabilizar el Sol, y el planeta en el que se encontraba prácticamente lo necesitaba. Problemas para después, decidió. Por el momento, tenía otro asunto que abordar. Limos era ahora una ciudad de muertos. Había tomado una página del libro de Nurgle con los enjambres de moscas y la resurrección de los muertos. Había sido sorprendentemente efectivo. Sabía, intelectualmente, que tomaría la ciudad sin demasiada dificultad, pero verlo suceder, hacerlo, era algo completamente distinto. Era gracioso, con un toque melancólico. Los genes de Allers habían pasado años extendiéndose por Limos, infiltrándose en sus altas esferas, sus fuerzas de defensa, su población obrera. Cuando su revolución fue provocada al principio, habían crecido enormemente en número y poder, infectando a cualquiera que pudieran alcanzar con sus garras y matando a cualquiera que no pudieran. Y en un lapso de 12 horas, había anulado todo ese trabajo y esfuerzo. Las fábricas que habían reparado y en las que habían trabajado para crear máscaras de gas que las defendieran de sus esporas ahora eran suyas. Las armas que habían creado le pertenecían. Y sus muertos ya empezaban a mutar, convirtiéndose en nuevos enjambres de moscas que se dirigían a la siguiente colmena controlada por los genes de Aller en Uiro. Sin embargo, no todos sus muertos. Billones de moscas se marcharon. El enjambre se había quintuplicado en tamaño, pero la mayor parte de la biomasa aún permanecía. No era solo biomasa, se recordó Tide. Necesitaba recordarlo. Tide era consciente de la atrocidad cometida allí y de que los humanos convertidos en drones eran inocentes. Con cada dron que había infectado, había intentado combatir la infección, no al humano que poseía, y siempre había fracasado. A pesar de toda su velocidad, lo único que podía asegurar era que las almas de quienes una vez fueron los hombres y mujeres de Limos estuvieran a salvo en su dominio. Por un breve instante, Limos se convirtió en una tumba silenciosa mientras el último zumbido de las moscas desaparecía. Los muertos permanecían quietos, inmóviles. En ese instante de respiro, Tid realizó un recuento.
27.342.654.111 humanos habían sido asesinados allí por los genes de Allers, ya sea por ser transformados contra su voluntad en drones sin mente o a manos de quienes sí lo habían sido. En cuestión de segundos, al conectar con sus mentes, conoció sus vidas, sus historias, todo sobre ellos. Algunos recuerdos estaban podridos por el tiempo, otros oscurecidos por delirios y pensamientos ajenos plantados por una prole foránea, pero los fragmentos y parches eran suficientes. Era abrumador incluso para el poder mental de todas sus mentes funerarias juntas, que casi igualaban a 100 millones de mentes humanas. Era tanta información, tantos datos, como una ola que amenazaba con partir la roca que era su mente. Por un instante, aceptó esa sensación, lo aceptó todo. Se aferró a ella. Casi había olvidado ese tipo de dolor. No físico, ni emocional, sino mental. Una sobrecarga de procesamiento, como un ordenador sobrecalentado. Finalmente, se detuvo, y supo que era el momento. Lentamente, los cuerpos de los muertos en Limos se consumieron a sí mismos. Orcos, genes de Aller, humanos, todos se volvieron uno. Ahora, en realidad, solo era biomasa. Empezó con algo pequeño. Los grupos de biomasa más cercanos se fusionaron en innumerables protomentes funerarias. En un instante, sintió que su poder mental se expandía enormemente. Pudo procesar los recuerdos de los muertos con mucha más facilidad, ya que ya no sentía el dolor punzante al intentar pensar en todos a la vez. Entonces, esas protomentes graves se extendieron y se conectaron entre sí, formando mentes grave, cada una compuesta por millones de cadáveres. Y había miles. Decenas de miles. Hubo otro salto sustancial en inteligencia, pero también algo más. Una sensación indescriptible, una que le indicó que debía dar otro paso. Extendiendo sus tentáculos, que podían extenderse kilómetros, conectó las mentes grave de Limos en una sola forma, una sola mente. Nació la primera mente clave de Tide. Sintió el cambio en su interior, el instante de la ascensión. No hubo un gran estruendo, ningún retumbar por la disformidad mientras se forjaba una mente sin parangón. Simplemente hubo conocimiento. Comprensión. Menos una adquisición de conocimiento y más una expansión de la consciencia. La mente clave se movió y se desplazó por la vacía ciudad colmena. Tentáculos más anchos que la altura de los titanes se arrastraron por el suelo hasta alcanzar la superficie, para luego impulsarse hacia arriba con músculos lo suficientemente fuertes como para arrugar los cascos de las naves estelares como si fueran papel. Por el cielo, se movieron con el sonido de truenos distantes, deslizándose suavemente por las agujas centrales de la colmena de Limos. Atravesaron las nubes de ceniza y continuaron su camino, serpenteando alrededor de decenas de kilómetros de metal y roca. Más allá de la capa de nubes, a casi 100 kilómetros sobre la superficie, el cielo estaba completamente negro salvo por el punto blanco de llama que era la estrella de Monstrum. Su luz deslumbrante garantizaba que no se vieran otras estrellas, pero Tide sabía que estaban allí. Podía sentirlos de una forma que no podía traducir a ningún idioma que conociera. Las extensiones de sí mismo seguían avanzando, tanto sostenidas por las agujas de la colmena ahora como por su propia fuerza ahora que estaban tan arriba. Les faltaba otro kilómetro para llegar a la verdadera cima de Limos, envuelta alrededor de la aguja más alta y central donde habría estado el antiguo palacio del gobernador, ahora una ruina bombardeada gracias a la revolución de los genes de Aller, aunque cualquier incendio hacía tiempo que se había extinguido. Lo que se extendía más allá del palacio en ruinas eran los extremos de los dos tentáculos más largos, de casi 100 metros de ancho en la base, pero de apenas unos centímetros en las puntas, apenas más gruesos que un dedo. Se alzaban hacia el cielo, como manos que buscaban descorrer el velo oscuro. Lentamente, los extremos de los tentáculos se rodearon entre sí con un movimiento perezoso, enroscándose uno alrededor del otro, cada vez más apretados. Ahora había un cambio, mientras el universo experimentaba algo nuevo, algo bueno, por primera vez en incontables millones de años. Llegó el momento. Purilla caminaba por los pasillos del palacio del gobernador planetario, consciente de los ojos que la observaban. Poco después de que la inquisidora se encerrara, la gobernadora había apostado más guardias y espías específicamente alrededor de ella y de la inquisidora. Nadie podía ser consciente de Tide, por supuesto, y estaba bastante segura de que todos estaban alterados a estas alturas, pero aún así era inquietante saber que la seguían. Podía percibir sus mentes, sentir el miedo y el odio que sentían por ella, incluso si intentaban ocultarlo.
Al menos, podían. Purilla se detuvo de repente, sin siquiera percatarse de que sus observadores estaban un poco nerviosos por la acción. Estaba concentrada en otra cosa, algo mucho extraño. ¿Tide? Preguntó con curiosidad. Podía sentir su presencia, pero era distante. Concentrada en otra cosa, en algo de importancia monumental. Vidrioth volvió a ajustar el flujo de energía del escudo de energía. Demasiada energía sobrecalentaría los componentes, pero muy poca y el escudo se rompería con demasiada facilidad. Tenía que estar perfecto antes de equiparlo a la armadura, o se arriesgaría. Sus manos se detuvieron, dejando el escudo de energía, mientras una extraña emoción que no podía identificar se expresaba. Señor. Había esperado una respuesta casi inmediata debido a la extraña aversión del elegido del dios máquina por el término, pero solo hubo, no exactamente silencio, pero la sensación de concentración que provenía de Tide era increíblemente fuerte, mayor que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Aliciel flotaba en el océano de ensueño del dominio de Tide, contemplando el cielo nocturno. Por alguna razón, las estrellas parecían brillar con especial intensidad ese día y sonrió ante la extraña calidez que traían su luz. Durante un largo rato se dejó llevar, cerrando los ojos. Sintió un cambio. Cuando abrió los ojos un instante y miró al cielo, arqueó las cejas sorprendida al ver que las estrellas parecían más felices, aunque no entendía cómo. Catherine Ellen estaba en su estudio, contemplando un mapa del planeta que era lo último que tenía en mente. Apretó los dientes con frustración, arrugó el papel viejo y maldijo al arruinar una sección del mapa. Nadie se lo había dicho, pero notaba que la estaban confinando, que le impedían volver a mandar, tanto por el gobernador como por Tide. Dios emperador, perdónala, estaba usando el nombre de esa maldita cosa. Ellen lo sintió, respirando con dificultad. No estaba segura de qué era eso, pero podía adivinar quién, o mejor dicho, qué, era el responsable. Por todo Monstrum, en colmenas que se habían llenado de esporas invisibles, hombres, mujeres y niños sentían algo, una sensación que no podían explicar ni comprender del todo. Sin embargo, había algo que comprendían. Una sensación de no perderse ningún evento. No como la que surgía cuando llegaban tarde a un turno de trabajo o a un sermón. No era esa sensación de ansiedad y expectativa de castigo. Era la sensación de algo extraño y ajeno a la mayoría de los habitantes de Monstrum, la sensación de un regalo. Así, al unísono, los habitantes de Monstrum dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Ya fuera trabajando en las fábricas, las minas o deambulando por los interminables pasillos de las colmenas, se detuvieron y giraron, solos. Sus ojos se clavaron en las paredes, en el metal y la roca, en los pasillos llenos de humanos apiñados como barras de racionamiento, en las nubes negras, en las interminables vistas de páramos cenicientos y un desierto abrasador. No importaba que no pudieran ver, pues observaban con un sentido que no les pertenecía. En la ciudad colmena de Limos, dos torres de carne se rodeaban sobre una torre metálica que emergía de las nubes negras de Monstrum. Para los ojos mortales, para cualquier sensor, salvo aquellos perfectamente sintonizados con la propia realidad, todo lo que se vería sería eso. Sin embargo, para quienes sintieron su presencia, una visión invisible en el tiempo y el espacio era suya. Las estrellas lloraron y sus lágrimas cayeron sobre Monstrum, reunida entre las torres. Gotas de luz estelar líquida se fusionaron en dimensiones superiores a las que podían comprender las mentes mortales. Guiada por las manos de un ser de una realidad aún mayor, la sombra de las lágrimas estelares comenzó a aparecer en los reinos inferiores. A los ojos del hombre, lo que cobró forma fue un rayo de luz estelar, de varios metros de largo y unos 10 centímetros de ancho. Pero Tide conocía este rayo por otro nombre. Sintió una inmensa alegría al contemplar su primer camino estelar. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.